Bueno, pues ya estamos de regreso y como les dije en la pausa, ya está aquí Isidoro Armendáriz, Profe, un ¿cómo buen estás? amigo, la Muy verdad. bueno. Tenemos como 25 años de Como que nos desde vimos el por primera Pleistoceno vez. que nos conocemos. Sí, ya O llovió. desde el Paleolítico. Poquito antes, Poquito antes. poquito antes, sí. Bienvenido. Isidoro Armendáriz es el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural Rural y Desarrollo Agroempresarial. Agroempresarial. Secretaría del Campo. Digamos, Secretaría del Campo, porque ya vea cómo las hacen grandes estas siglas. Y pues vamos a platicar de Isidoro, digo, con Isidoro y también de Isidoro, de cómo estuvo el año que recién terminó el 2024, si se cumplieron con los objetivos o qué faltó y lo que sigue, además del tema importantísimo que es el distrito de riego 001, que ya se dieron unos pasos gigantes. Isidoro, nuevamente bienvenido y gracias por atender el llamado. Pues no le llegamos al precio. Ya Finalmente, tenemos tiempo. pues platicamos con Mauricio y él nos dijo, pues que tienes que hablarle tranquilo para que no, siempre le hablamos tranquilo. Isidoro, bienvenido. Gracias. Fíjate que contento. Estamos iniciando este año con energía, con actitud, con muchas expectativas. Vamos un poco menos de la mitad del túnel, de la mitad del camino de la gestión pública de Terry Jiménez, y obviamente tenemos que replantear algunos objetivos y hacer algunas modificaciones en el plan estratégico de la SEDARE, toda vez que tenemos la indicación de Terry Jiménez de ir haciendo algo así como trajes a la medida en función de las necesidades que tengan los productores. Y las necesidades obviamente son interminables, son muchas, son concomitantes, como dicen. Y cerramos el año con muy buenos resultados, gracias al apoyo, gracias al presupuesto que finalmente incrementó para el campo Terry Jiménez, fundamentalmente en proyectos estratégicos y los proyectos ordinarios, por lo menos un 30% más del presupuesto que venían manejando los gobiernos anteriores. ¿Por qué? Porque como dice ella, como dice la gobernadora, el campo es primero, del campo vivimos y tenemos que estar interactuando con los agentes participativos de la producción, distribución, comercialización de alimentos, y para ello pues, necesitamos potenciar muy bien al ganadero, al agricultor, al agroempresario, al apicultor, a la gente que está trabajando con el tema de acuicultura, el tema de los peces, que también es un tema pecuario, y creo que logramos cosas significativas. Implementamos algunos programas sociales que no existían, tuvimos por lo menos 21,000 beneficiarios este año que concluyó, pasado, y se incrementó el presupuesto, ejercimos por lo menos 230 millones de pesos, toda vez que en la última etapa del año pasado le inyectamos por lo menos otros 40 millones de pesos que en un principio no estaban en el presupuesto, pero gracias a los oficios de Terry Jiménez con la Federación logramos tener ese recurso y algo más que le puso el gobierno del estado para ir concluyendo justamente lo del distrito de riego. Y revisando puntualmente los objetivos y las metas del Plan Estatal de Desarrollo, hemos concretado varios proyectos estratégicos. Por ejemplo, el rastro que está a la salida Calvillo, que tenía por lo menos 2 sexenios que no se implementaba, que no se echaba a andar, ya está funcionando desde la Asociación Ganadera Hidrocálida, son por lo menos 700 socios y traen una ventaja comparativa importante en el mercado de la carne y el sacrificio de las reses. Además, Isidoro, perdón que lo interrumpa, el año fue bueno en cosecha porque la lluvia estuvo beneficiando en mucho al campo de Aguascalientes y en lo general a toda la República, ¿no? A diferencia de el 2023, donde sí fue, pues, complicado, ¿no? Sí, tuvimos en el 2022, en el 2023, una sequía severa, lamentable, que muchos ganaderos se deshicieron de sus hatos, se vendió, se sacrificó y murió
por lo menos un 40% de la población de ganado, y obviamente viene un proceso de repoblamiento y la sequía fue fuerte con las consecuencias del caso. Sin embargo, la naturaleza es muy sabia. Lo que en un año te quita, en el siguiente te lo repone. Y con creces, ¿verdad? Y con creces y de manera generosa. Este año fue muy bueno, tuvimos una precipitación pluvial por lo menos de 600 milímetros, cuando el año pasado lo tuvimos de 340, el año antepasado, más bien el 2023 y el 2022, llegamos a los 340 o 380 milímetros, que casi está por la mitad de lo que llueve normalmente. Y este año que terminó, 2024, fue muy bueno. Con ello baja el precio del forraje, que se había encarecido bastante. 2, crece el ánimo, la actitud y el espíritu de seguir trabajando fuertemente del productor. 3, las presas se recargaron en su mayoría. 4, hay suficiente pasto para el ganado. Y 5, pues hay un valor agregado en el campo y se contribuye de manera significativa en lo que es el Producto Interno Bruto del Estado. Entonces podríamos decir que el 2023 fue un gran año porque aparte de la cosecha de granos y todo se incrementó bastante, y con ello me imagino que los precios deberían de verse reflejados en el bolsillo del consumidor, ¿no? Sí, indiscutiblemente, fundamentalmente en el 2024. 2023 sí fue crítico. Sí. Inclusive en el entorno nacional se tuvo que importar cerca del 50% de los granos y cereales del país por un gran déficit, pero este año que pasó, el 2024, ya se tuvo un incremento significativo en la producción. La mayor parte de los productores agrícolas tuvieron una cuota de ganancia importante para satisfacer sus necesidades fundamentales de sus unidades de producción, y los ganaderos lo mismo, los apicultores también, y en sí creo que fue un año muy bueno el 2024. Además no se tuvieron que bombardear las nubes, y con ello, bueno, pues a lo mejor ese presupuesto se utilizó para entrega de maquinaria y equipo a los campesinos, ¿no? Fíjate que en el 2023 la gobernadora consiguió con el secretario de Agricultura un muy buen subsidio para el bombardeo o estimulación de las nubes, como le llamamos, y puso realmente el gobierno del estado no más de 1.700.000 pesos, y el gobierno federal apoyó con 8 millones de pesos, y en este año que pasó, 2024, ya no fue necesario, porque de acuerdo a los pronósticos, al sistema meteorológico nacional, los medidores que tenemos aquí en Aguascalientes, que de alguna manera están muy vinculados al INIFAP, a la Comisión Nacional del Agua, nos decían que iba a ser buen año, y lo fue, y por eso no fue necesario recurrir nuevamente a la estimulación de las nubes. Qué bueno, y con eso se entregó también maquinaria y equipo a los agricultores. Fíjate que hemos generado algunos cambios significativos en la estructura del campo, en los programas, en los componentes. Implementamos un programa por indicación de la gobernadora de desasolve de presas y bordos. En el año 2022, fundamentalmente 2023 y 2024, donde logramos cerrar el año 2024 con el trabajo de desasolve por lo menos en 1,000 bordos y unas 3 presas grandes, con un doble beneficio: por un lado, ampliar la capacidad de almacenaje del agua de las presas y bordos, y por el otro lado, la materia orgánica que extrae o que sacas de ahí se va directamente al enriquecimiento de los suelos, de las parcelas de los productores. Como abono orgánico, que se complementa además con un programa de composta que implementamos el año pasado para justamente la regeneración de los suelos, porque el planteamiento es el siguiente: si vivimos de la naturaleza
también tenemos que darle de comer a la naturaleza. Y tenemos que cuidar el agua y tenemos que mejorar los suelos y tenemos que cuidar las plantas para que sean plantas sanas y tenemos que evitar tanto uso de herbicidas, de insecticidas, de fungicidas y tenemos que aprovechar también la energía solar, que es energía alternativa. Y tenemos que, como política agropecuaria en Aguascalientes, hacer posible que todos los productos derivados de la agricultura, pero también de la ganadería, lleguen sanos, de buena calidad, inocuos para el consumo humano y para, obviamente, satisfacer necesidades de carácter regional y del extranjero. Secretario, en este sentido, con el plan de bordos y desasolve y la creación de nuevos tanques, seguramente con las lluvias se almacenó mayor cantidad de agua que en otros administraciones o sexenios, en otros años, pues. Sí, por supuesto. Al principio de la gestión pública de Terry Jiménez se planteó una posibilidad de construir una nueva presa, buscar por allí un cauce importante que nos diera la capacidad de almacenaje, pero es tardado. El construir una nueva presa, y más si es una presa grande, es tardado porque la Comisión Nacional del Agua obviamente tiene zonas donde ya no está permitiendo, porque lo que ocupas de agua en una estribación o en una zona hacia arriba del cerro o en una barranca, le quitas capacidad a la siguiente presa que está más abajo. Y le quitas el recurso a más gente también, ¿no? Le quita el recurso a más gente. Entonces, finalmente, la gobernadora tomó la decisión de que, en lugar de eso, y creo que fue una buena decisión, se implementar este programa de desasolve, porque estás captando el agua de manera simultánea en 6,000 bordos que tiene Aguascalientes, de los cuales 1,000 ya fueron rehabilitados y con desasolve, más algunas otras presas. Y obviamente eso ayuda y tienes un doble beneficio, porque por cada metro cúbico de agua que obtienes adicionalmente al que tenías en esa presa, es también un metro cúbico de asolve o de materia prima que sacas, de materia orgánica que sacas para las parcelas. Y por otra parte también, en días pasados se firmó el convenio para el distrito de riego 001 en cuanto a tecnificación. Ahí, ¿qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar en los próximos meses o días? Sí, el distrito de riego número 1, tal pareciera que era un distrito condenado a no terminarse. Uh-huh. El distrito condenado, por decirlo así, a no terminarse, porque ya tenía más de casi 20 años, 19 años, va para 20 años, que no se anunciaban programas de complementación y de conclusión del distrito, pero que finalmente no se concluyó. Y por eso Terry Jiménez dijo, si ya tenemos esa gran obra, es un modelo imaginado para que sea sumamente exitoso desde el punto de vista del uso racional, óptimo y eficiente del agua, y para la reconversión de cultivos y para construir un modelo diferente en la agricultura intensiva y protegida y en la reconversión de cultivos con asistencia técnica, con métodos avanzados en los sistemas de riego. Entonces vámonos concluyendo. Y por eso hizo el planteamiento con la presidenta de la República, que finalmente le autorizó y le aumentó un presupuesto muy importante para que este año ya se termine en su mayoría lo que es la modernización y tecnificación en todo lo referente ahora de cabecera, redes de conducción, hidrantes, y faltan 1,900 hectáreas que tenemos que concluirlas ya. Pero no solamente eso, sino que directamente llevar la tecnificación a el surco, a la planta de cada cultivo,
por un sistema de riego con cintilla, con goteo, que te reduce de manera considerable el uso del agua. Estamos acostumbrados aquí en Aguascalientes y en el país a usar las prácticas del sistema de riego que es el egipcio, por rodeo, donde, o amelga, por decirlo así, anegación, que se gasta bastante agua cuando tenemos pueblos y ciudades que ya están sufriendo por el agua. Entonces tenemos que reducir el consumo del agua en la agricultura para que alcance para las ciudades. Por ejemplo, secretario, hablar del método de riego con cintilla, ¿cuánto se ahorra el ejidatario o la gente del campo con cintilla en una hectárea? Por mencionar un ejemplo, un porcentaje. Fíjate que según estudios de los técnicos, porque tiene muy buenos técnicos el Distrito de Riego, la Junta de Aguas, cuando utilizas un sistema de riego tradicional, Sí, sin control, por rodeo, ¿cómo dice Melga? por anegación o por el egipcio, así cuando en el Nilo regaban y anegaban prácticamente toda la superficie cultivable, así acá te gastas por lo menos 13,000, por lo menos casi 14,000 metros cúbicos de agua por hectárea. Y con el sistema de riego te estás gastando, tecnificado, cuando mucho, 3,500 metros cúbicos. Entonces tienes por lo menos un 60, 70, 80% de uso eficiente del agua. Sí, o sea, el ahorro sería mínimo 70%. Y obviamente, ya tecnificado, ¿no? Obviamente. Claro, ya tecnificado y eso te tiene dos impactos muy importantes en la economía de la unidad doméstica de los productores. Por un lado, lo que es el ahorro también en la energía cuando usas pozo, y por el otro lado, obviamente, la cuota que tienes que pagar, porque el agua no es gratis, tienes que pagar una cuota a la Unión de Usuarios y para gastos de mantenimiento y nuevas obras y constante trabajo que se está haciendo en el distrito. Y aparte, como bien decimos, a lo mejor hay quienes tienen pozo, pero quien no llega la luz a pues tiene que meterle su bombita de agua y el gasto de gasolina y el recibo de la luz, eso también es un ahorro, ¿no? Por eso estamos pensando, ya comenzamos por lo pronto con algunos paneles solares para unidades de producción pecuaria, para pequeños establos, pero la idea es de que también llegue ya un programa fuerte directamente para el rebombeo, para sistemas de riego y para aguajes de tipo ganadero, y lo mismo para los pozos, aunque los pozos sí necesitan un poco más de capacidad y hay que gestionar un permiso especial con la Secretaría de Energía, que no está en este momento la gobernadora, para que en un futuro inmediato podamos implementar ese programa directamente para paneles solares en pozos también. Bueno, vaya que Isidoro le sabe a este tema, pero hay otro tema que queríamos preguntar, secretario. Hay el proyecto de reciclar el agua para que no se vaya a otros estados y que sea por medio de un ducto que posiblemente empezaría por la presa de Négara y regresaría hasta San José de Gracia. ¿Qué hay de ese proyecto, secretario? Hay que abordar el problema del agua desde un punto de vista de la integral. Y puedes tener cuatro componentes esta integralidad, para verlo como un sistema, como un problema y como una necesidad que necesitan obviamente una respuesta inmediata del gobierno. Y por eso el enfoque es el siguiente: por un lado, cuidar mucho el agua de lluvia para que
una gota que caiga de agua en Aguascalientes se quede en Aguascalientes. Y para eso tenemos que tener el almacenaje, tenemos que tener las presas y los bordos debidamente habilitables para ello. 2, todo lo que es el tratamiento y la interconexión de las plantas de tratamiento, que esté bien tratada el agua, que tenga el método de purificación adecuado, que sea agua certificada, porque hoy por hoy ya también los compradores de productos del extranjero y nacionales te piden que el agua que utilices para los cultivos esté certificada. Y 2, que el suelo donde se siembran o donde están esos cultivos también esté certificado. Es decir, que no esté contaminado. Porque luego hay suelos contaminados, hay agua contaminada y eso obviamente perjuicio de la salud. Perjudica la salud pública, la salud humana, y por eso tiene que ser un agua debidamente tratada para que se dé el intercambio de agua de pozo, que ya no hay suficiente agua en el acuífero, por agua tratada, certificada, debidamente filtrada por los distintos métodos que usan. Por ejemplo, en otros países usan el método de ósmosis, por el otro lado rayos ultravioleta, por el otro lado sistemas bioorgánicos, y que les dan muy buenos resultados. Por ejemplo, en Singapur, el 60% por lo menos del consumo de agua comenzaron con el 30%. Han ido creciendo y la meta es de que ya lo más pronto posible tengan el 60% de agua tratada, que vaya directamente al consumo humano por la escasez que existe. En Israel, lo mismo, han inventado distintos métodos y forma para la purificación del agua, desde la desalinización hasta el bombardeo de nubes con sal y con otros métodos. Y Aguascalientes no es la excepción. El proyecto de Tere Jiménez en el tema de intercambio de agua y de aguas residuales es justamente que sea agua de primera calidad para que los productores ayuden a la salud pública y al mercado de sus productos en condiciones inocuas. Entonces, este sería uno de los proyectos de gobierno, símbolo de este gobierno, si se llega a realizar. Claro, indiscutiblemente, al concretarse este proyecto, por un lado, tenemos una cuenca económica muy importante, que es la del Valle de Aguascalientes, donde está ahí empotrado el distrito de Riego 01. 2, con el agua de lluvia que estamos aprovechando muy bien. 3, con las plantas de tratamiento. Y 4, con el cuidado de la exploración, la explotación de los acuíferos, que algunos tienen ya bastantes elementos fósiles y tienen arsénico y tienen flúor y tienen metales pesados, y esto obviamente también atenta contra la salud. Y por el otro lado, todo este esfuerzo que se está haciendo para que Aguascalientes sea modelo nacional, y no nos queda ninguna duda que lo va a ser, obviamente viene coronado con todo un esfuerzo para la generación de conciencia, la responsabilidad ético-cívica, donde el agua, si bien es cierto, es un recurso imprescindible, es una razón vital del Estado y de la pervivencia humana, porque tenemos que asegurar el agua para muchas generaciones más adelante. Un clásico griego, 600 años antes de Cristo, poco más, poco menos, Tales de Mileto decía, la vida comienza y termina con el agua. Y por eso la mejor inversión, no gasto, la mejor inversión que puede hacer un gobierno con una visión estadista, es
invertirle al cuidado del capital natural. Y el principal capital natural es el agua. El principal capital natural también es el suelo, es la biodiversidad, es el cuidado del medio ambiente y es también una responsabilidad de los gobiernos trabajar proyectos y programas y leyes que por un lado mitiguen, por el otro lado adapten y por el otro lado contribuyan significativamente a medidas para contrarrestar los efectos del gas efecto invernadero. Pues bueno, antes de despedir aquí a Isidoro, porque seguramente tiene muchos pendientes, un saludo a la gente de San José de Gracia, que también es pueblo. Sí. Pabellón, y por ahí también Cintia Hernández de Pabellón, que dice que saludos al secretario. Gracias. Abrazo, Cintia. Enhorabuena. Tienes admiradores allá en toda la región. Pues tenemos muchos amigos. tenemos muchos amigos en todos los municipios. Secretario, ¿algo más que agregar? Pues solamente comentar que este año 2025 ya traemos 18 convocatorias, vamos a publicarlas en 2 paquetes. El primer paquete estará saliendo en la última semana del mes de enero, que tiene que ver con apoyo de composta, que tiene que ver con mejoramiento genético, que tiene que ver con apoyo a los apicultores, que tiene que ver con empleo temporal, con crédito a la palabra, con muchos temas para que rápidamente reactivamos la economía del campo en este año 2025. Y obviamente, pues desear lo mejor a todos los productores, ganaderos, a la población en general para este 2025 en una larga vida y una amplia salud para todos. ¿Y los tractores, para cuándo? ¿El apoyo? Los tractores también vamos a sacar la convocatoria, yo creo a principios del mes de febrero, conjuntamente con implementos agrícolas y con otros programas, el apoyo a la semilla de maíz y frijol, de riego, luego vendrá la convocatoria para el maíz de temporal y luego vendrá la convocatoria para el apoyo de semilla de avena. Esos son apoyos programados porque están en función de la naturaleza y del ciclo de los cultivos, y la avena es el último cultivo después de que ya sale el maíz para que aprovechen las últimas lluvias de los productores. Y además, pendiente, bueno, vamos a pedirle a señor secretario que nos haga llegar la calendarización, pero otro tema importante es que en la Feria de Abril la Secretaría se pone a trabajar arduamente en la Expo Ganadera también, ¿verdad? Fíjate que sí, ya estamos trabajando, hay un sinnúmero de eventos muy importantes, porque tenemos que llevar esta experiencia al mundo, y los días de abril fundamentalmente y principios de mayo, los principales actores nacionales que están vinculados al campo seleccionan algunas fechas para llevar a cabo algunas actividades de relevancia local, nacional e internacional. Tenemos unos días más, vísperas de la feria, el taller internacional del ajo. Aguascalientes produce todavía una cantidad importante de hectáreas de ajo. Obviamente más fuerte lo es Zacatecas, Guanajuato, Baja California. En el mercado y producción mundial, pues China es muy fuerte en producción de ajo, Argentina es muy fuerte en producción de ajo, España es muy fuerte en producción de ajo, y tenemos ese taller internacional aquí en los días de marzo. Y luego tenemos también, nos estamos significando en Aguascalientes, gracias a la política del gobierno del estado del mejoramiento genético, tenemos muy buenas razas ya de ganado. Y esto se está llevando a las comunidades. Y tenemos el Congreso Internacional aquí, técnico, de la raza Charolais o Charolais. Y luego tenemos el evento en la feria también muy importante. Vienen como 2,000 ganaderos de todo el país, los más fuertes, y también algunos pequeños ganaderos, porque tenemos aquí la Convención Nacional y el Congreso Nacional de
los ganaderos, y esto le trae muy buenos beneficios a Aguascalientes en la derrama económica y al mismo tiempo la experiencia, el conocimiento, el intercambio de experiencias. Y en estos temas tenemos también en el mes de mayo, a principios, creo que es el día 4 de mayo, lo del Foro Internacional de la Leche, para que traigamos aquí técnica y ciencia. Y lo mismo, otros estados que vienen a este congreso se lleven de aquí técnica y ciencia exitosa en Aguascalientes en tema de la leche y sus derivados. No, pues mucho trabajo el que tiene ahí en la cartera el secretario de Desarrollo al Campo, ¿verdad? Porque luego ya ve cómo son. Gracias y esperemos el calendario para estar dando a Con conocer. mucho gusto y te agradezco mucho. No, al Este contrario. espacio. No, ya. Invítanos más seguido, no invitas. ¿Cómo ves, Mau? ¿Qué te digo, Mau? Chihuahua. No, vamos a traerlo diariamente a veces. Sí. Nos vamos. Porque aparte de que Isidoro, buen amigo, también muy buen comediante. No sé, vamos a invitar más seguido. Bueno, vamos a la pausa. Después de la pausa ya está aquí Luis Antonio Cadáver Valdés para darnos a conocer la nota informativa en cuestión de deportes. Vamos a la pausa.